presidente del Tribunal Constitucional, un poco para hablar de lo que ocurrió el día de ayer y la elección de los nuevos magistrados. ¿Cómo está? Buenas tardes. Fiorella, ¿cómo le va? Gusto en saludarla. ¿Cómo ha visto esta elección? ¿Qué le ha parecido? Bueno, como dice un dicho popular, por fin parió Paula, después de muchísimo tiempo. Por fin. Y gracias, creo, a la presión ciudadana, el Congreso ayer cumplió con una responsabilidad básica y nos ha entregado un nuevo tribunal recompuesto con magistrados de primer nivel, ¿no? El presidente del Congreso decía que era un hecho histórico. ¿Es un hecho histórico o era su obligación? El hecho histórico es que nos hemos demorado tanto tiempo. Claro. La responsabilidad una de las responsabilidades básicas del Congreso es la legitimación democrática de ciertas autoridades por designación. Uno es el caso del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Seguros, el Banco Central de Reservas. En consecuencia, es parte de sus tareas ordinarias. Ahora, las personas que han sido elegidas, ¿cumplen todas las expectativas? Sí. ¿Son personas de nivel? Porque muchos no lo conocemos, ¿no? Digamos, por experiencia académica y de abogado, podemos decir que se ha escogido muy bien. Ha habido una combinación muy importante. Hay magistrados que vienen de la cátedra, hay magistrados que vienen de litigio y hay algunos que tienen incluso experiencia judicial. En consecuencia, es una combinación interesante. Y bajo la conducción del doctor Viola, que ha demostrado en este tiempo, digamos, prudencia, tino y responsabilidad, creo que podemos mirar con optimismo el futuro inmediato del tribunal. Ahora, parte del problema y por lo que hemos llegado hasta esta situación fue la denominada repartija. Con el sistema de votación que se ha empleado el día de ayer, con la forma en que se han elegido estos nuevos magistrados, ¿se ha dejado de lado la repartija? ¿Podríamos decir que ya acabó? Sí, digamos, esta práctica equivocada, errada, que todos criticamos, ha sido resuelta de una manera solvente en este caso, ¿no? Felizmente. Pero, sin embargo, los magistrados han sido propuestos por algunas bancadas. El proceso de elección de los magistrados que existe en el Perú es el que existe en buena parte del mundo. O sea, el modelo es ese, que sea el Congreso quien elija. Lo que sucede es que nuestro Congreso hoy no está a la altura de sus responsabilidades, ¿no? Por lo general, en otros países hablamos de bancadas mucho más sólidas que tienen que se colocan por encima de las banderías políticas y tienen la posibilidad de elegir a candidatos, más allá de su posición ideológica, teniendo como base que sean personalidades vinculadas con la democracia, que sean solventes y evitar de modo alguno lo que se llaman los vetos, ¿no? Que es lo que le hace mucho daño. Ahora, por ejemplo, usted había propuesto que sean más bien los colegios profesionales los que den a los candidatos y que el Congreso finalmente decida. Claro. En tanto no exista un Congreso bicameral, porque, digamos, el Senado, justamente por su composición de personas, digamos, de mayor edad, con mayor experiencia política, con una visión más general, podría hacer esa tarea. Pero como no tenemos un Congreso bicameral y el entrampamiento se genera en base a la primera selección, creo que lo más oportuno sería, a través de una reforma legal, no se requiere una reforma constitucional, que sean las universidades, los colegios profesionales, los consorcios empresariales, los entes representantes de los trabajadores, quienes en base a un perfil que les entregue el Congreso den una lista y sobre esa base el Congreso elige. Esto ayudaría muchísimo a, digamos, hacer mucho más ágil, mucho más transparente y de manera más idónea la selección. ¿Significa que usted estaría a favor de que se regrese al Congreso bicameral? Sí, el Congreso bicameral y el voto preferencial es urgente. Ahora, se ha criticado algunas partes del sistema de votación, entre otras cosas que se conozca cómo ha votado cada congresista y que entre ellos también haya emitido su voto el presidente del Congreso. ¿Esto es normal? ¿Esto podría generar algunas suspicacias a futuro? Digamos, el Congreso puede hacerlo mediante voto secreto o voto público. Cuando se plantea el voto público, lo que hay es que se ha generado un cierto consenso en las bancadas en determinados nombres. En consecuencia, para asegurarse del cumplimiento de la palabra empeñada de esas bancadas, se pide el voto público. Pero, digamos, más adelante, cuando el tribunal dé alguna resolución, ¿podría salir algún congresista a decir sí, porque yo voté a favor o en contra de eso? Allí viene ya el papel del magistrado. El magistrado ha sido elegido por el Congreso de la República, pero desde el momento en que juramente es autónomo, es independiente y depende fundamentalmente de él evitar cualquier injerencia externa o interna al momento de votar. Esa es una responsabilidad que los magistrados tienen. Ahora, esto de la muerte súbita que se había planteado, que felizmente no se llegó a dar,
pero era un poco para que la gente entienda, se iba a votar y los 6 primeros que sean elegidos, que hayan alcanzado más de 87 votos, ya eran los magistrados, y a los demás ni siquiera se les votaba. No, eso era discriminatorio, porque el hecho de que mi apellido tenga una letra que está en la última parte del alfabeto no me genera, digamos, no me impide tener el mismo derecho. Pero fue lo que se estableció, simplemente que no se llegó a dar, ¿no? Sí. Pero era lo que estaba, lo que está estipulado. Sí. No, eso sí ciertamente era una equivocación, ¿no? Ahora, se han presentado también tachas a los candidatos. ¿Estas tachas que han sido resueltas así de forma tan rápida, es algo normal o son tachas que debieron analizarse con más? Las tachas debieron analizarse con el debido tiempo por varias razones. Primero, para permitirle a la ciudadanía tener una participación más activa. Y en segundo lugar, para poder corroborar la veracidad o no de ellas. Sin embargo, para suerte, en este caso, este proceso, las tachas que se presentaron tenían que ser aclaradas inadmisibles o improcedentes porque en efecto no correspondían. El factor de la edad no tiene ninguna relevancia. ¿No hay un límite de edad? No, en el caso de los magistrados, hay una barrera de entrada que es 45, pero para el caso de los magistrados del tribunal no existe límite de edad. Y las experiencias que hemos tenido han sido muy buenas, la del doctor Aguirre Roca, la del doctor Javier Orlandini, que superaban, digamos, más allá de los 70 años y cumplieron cabalmente sus funciones, ¿no? Ahora, ¿cómo es un reto para el nuevo tribunal tener una mejor relación con otros poderes del Estado, teniendo en cuenta estas desavenencias que tuvo con el Consejo Nacional de la Magistratura? Es un reto que el tribunal recupere y reenganche su legitimidad ciudadana y de otro lado, dentro de la responsabilidad que tiene de generar el control, de alguna manera, con cierta inteligencia, pueda evitar llegar a situaciones de conflicto como se han llegado, digamos, recientemente. Por ejemplo, la confrontación que hubo con el Consejo Nacional de la Magistratura, que parte de una corresponsabilidad entre ambos entes, lamentablemente llevó a que ambas instituciones finalmente sufrieran mella en su prestigio, ¿no? Ahora, ¿cómo debería ser esa relación? Tenemos un tribunal nuevo y tenemos un presidente con experiencia. Sobre la base de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, lo importante es no volver a cometer los errores que involuntariamente se cometieron recientemente, ¿no? ¿Cuáles son los retos entonces que le espera a este nuevo tribunal? Digamos, el primer reto que me imagino yo que asumirá el nuevo tribunal es confirmar o modificar su plan de política jurisprudencial, ¿no? Es decir, en los próximos años el tribunal va a tener incidencia, por ejemplo, en el tratamiento de los derechos sociales, va a afinar más sus sentencias en el ámbito procesal, las garantías del debido proceso. Eso es una definición que ellos tienen que tomar. Y sobre todo, el tribunal debe actuar de manera conjunta, colegiada. Es decir, la voz del tribunal, una vez que se ha tomado una decisión con el mayor consenso posible, debe ser unívoca para evitar, digamos, que se pueda presentar ante la ciudadanía como un tribunal dividido, parcelado, ¿no? Confrontados entre unos y otros. Ojalá eso no se vuelva a dar. ¿Qué tareas pendientes tienen ahora? Lo primero hay el tema de la carga procesal que se ha ido acumulando por razones obvias. Digamos, cuando ya los magistrados han cumplido su periodo, están con la maleta en la mano, cada cierto tiempo se decía que ya iba a haber la votación y eso obviamente baja la intensidad del trabajo. Luego, recientemente se han tenido que suspender las programaciones de audiencia porque no tenía sentido que unos participaran en la audiencia y finalmente no pudieran participar en la deliberación y votación porque fueron sustituidos. Entonces, el tema de la carga procesal es importante. El otro, la política jurisdiccional y luego el esfuerzo de todos los magistrados en que el tribunal recupere esta voz, digamos, unívoca e indivisible en lo que se refiere a sus decisiones, ¿no? Teniendo en cuenta su experiencia, usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿cómo fue al momento de su elección la votación? Igual que en este caso, fue persona por persona, ¿no? ¿Fue por concurso público o no? Sí, fue por concurso. Sí. Esta vez ¿En qué momento se deja de hacer el concurso público? Lo que pasa es que hay una ley posterior, una ley que reforma el procedimiento, pero le permite al Congreso tener dos opciones. O lo hace mediante el mecanismo de concurso o lo hace por el mecanismo de invitación. Es decisión del Congreso, entonces. Es decisión del Congreso. En ambos casos hay razones, ¿no? La selección ciertamente permite que cualquier abogado que considere que tiene los requisitos
se presente. El inconveniente es que el número de postulantes es tan alto que el proceso de selección se hace complejo. Y muchos de estos candidatos en realidad lo hacen por la finalidad simplemente de postular, pero realmente no tienen opciones reales de ocupar el cargo, entre otras porque no reunirían los requisitos del perfil que debe tener un abogado. Y el tema de la invitación básicamente pasa por el maltrato, es decir, porque se le invita a una persona y luego después se le balotea, es decir, entonces si me has invitado, ¿para qué me vas a balotear, ¿no? Entonces, los dos modelos tienen sus virtudes y sus defectos. Y viendo la votación del día de ayer, esto se pudo haber hecho antes. Muchísimo antes. Yo creo que lo que empujó básicamente al Congreso fue que a raíz del conflicto entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que tuvimos básicamente como 2 semanas de una larga discusión, el Congreso era el que quedaba mal parado, porque finalmente todo el tema estaba en que este ente estaba entrampado en designar nuevos miembros, ¿no? Entonces se han actuado en este caso con seriedad y con responsabilidad, y bueno, nos felicitamos porque han hecho una buena labor en esta parte final. ¿Qué tanto le afecta a un magistrado mantenerse en un cargo cuando sabe que ya ha vencido su periodo? Los magistrados tienen varios problemas. Primero, porque están cansados. Son 5 años muy intensos. En segundo lugar, porque muchos de ellos tienen que reengancharse en las actividades profesionales y no pueden programar su proyecto de vida porque no saben cuándo deben irse o no. Y luego viene el factor pues, psicológico y emocional, sabiendo que ya uno en realidad está presto a dejar el cargo, no le pone, y esto es involuntario por supuesto, pero el empeño y el entusiasmo es necesario porque no sabe en qué momento va a irse, ¿no? ¿Cree que fue una buena decisión del tribunal no acatar la recomendación que hiciera el presidente de la República hace varios meses de no tomar decisiones en temas trascendentales porque ya estaban de salida? No, porque hay temas que sí requieren una inmediata atención básicamente por el factor gobernabilidad, ¿no? Entonces, y creo que en términos generales las decisiones que se han tomado en los grandes temas han sido acertadas, ¿no? Y la presencia de una mujer por segunda vez. Me parece muy bien. La primera experiencia que tuvo el tribunal, que fue con la doctora Delia Reboredo, en la que yo tuve el honor de coparticipar en dos de los tribunales, en 2 de las composiciones, fue excelente y dejó muy en alto el papel de la abogada jurista. Se le dejó la valla bien alta. Y ahora viene la doctora Marianela Ledesma, que es una conocida profesora universitaria, tiene una vasta producción bibliográfica, sobre todo en el ámbito del derecho procesal, tiene experiencia judicial, es una persona joven y honorable y en consecuencia estoy seguro que no solamente va a superar, sino que va a acrecentar la valla para las futuras mujeres que pueda tener el tribunal. Se ha escogido entonces a personas de buen nivel. Se ha escogido muy bien. Realmente ese ha sido un acierto de parte del Congreso y hay que decirlo abiertamente. ¿Qué debemos esperar de este Tribunal Constitucional? ¿Tenemos que estar satisfechos con él? Debemos esperar laboriosidad, entrega en el trabajo, independencia, autonomía, trabajo en conjunto y estar muy atentos, digamos, que deben tener en cuenta que sus decisiones, por lo general, tienen una trascendencia más allá de las partes. En consecuencia, cada vez que se decide hay que mirar un poco más lejos, sabiendo qué otros aspectos del escenario nacional se pueden ver afectados con una decisión, desde el punto de vista político, social, económico o cultural, ¿no? Esa segunda mirada de ir más allá del expediente es muy importante. ¿Y usted que conoce a estos magistrados, si nos pudiera decir algo breve de cada uno de ellos? El doctor Ernesto Blume es un calificado profesor universitario de las universidades de Lima, católica, tiene un doctorado y obra publicada y adicionalmente es abogado litigante. El caso del doctor Carlos Ramos es un doctor en Derecho, es un especialista en Historia del Derecho, es una persona que tiene reconocido prestigio tanto nacional como internacional, es además profesor universitario. El doctor, bueno, ya hablé de la doctora Ledesma, el doctor, se me están yendo los nombres, el doctor Manuel Miranda Canales es un antiguo funcionario público, ha ejercido incluso el cargo de presidente de la Corte Superior del Cono Norte. Me estoy olvidando, nuestro amigo, el profesor de la Católica. ¿Cuál? Espinosa. El doctor Espinosa. Es muy importante. El doctor Espinosa, aparte de que es un magnífico abogado, y es especialista tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Administrativo. En consecuencia,
tiene una visión del derecho público muy amplia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces es una buena noticia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. No quisiera despedirlo antes sin que usted también nos conteste la pregunta que le estamos haciendo a nuestros televidentes. El presidente Alberto Fujimori, expresidente, ha pedido una pensión que le dé el Estado por todo el tiempo que ha trabajado para el Estado. ¿Usted qué opina? Hasta donde tengo información, bueno, en primer lugar no son excluyentes el otorgamiento de una pensión y el pago de la reparación civil, que son cosas que van por cuerda separada. Y el problema está, me parece que, y lamentablemente hay que decirlo, que el propio presidente Fujimori dictó una ley por la cual a aquellas personas que habían sido objetos de una acusación constitucional y que posteriormente esa acusación quedaba confirmada, quedaban, me parece, inhabilitados en sus derechos pensionarios, ¿no? Recuerdo que existe una norma sobre esa naturaleza. Si no existiera esa norma, no habría ninguna razón para que el presidente no gozara su pensión, porque ha trabajado y ha cotizado. En consecuencia, sería un acto discriminatorio si se le impidiese hacer efectivo un derecho que le consagra la ley. Pero como le vuelvo a repetir, hasta donde tengo información, hay una ley que dictó el propio presidente Fujimori y que en este caso lamentablemente le afecta a él mismo, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, y hemos hablado sobre diversos temas. Amigos, hacemos una breve pausa. Al regresar, la congresista nacionalista Zenaida Uribe se salvó de ser denunciada por el Ministerio Público. Además, tendremos información en vivo. La marcha de los médicos huelguistas llega al Parque Universitario. Regresamos.